Como iba diciendo, a mí me queda un poco de modelo matemático. Mi idea es que como este problema es un problema que no es muy difícil, más o menos todo el mundo lo debería entender, no va a haber una gran curva de aprendizaje respecto a lo que... Ahora voy a empezar a explicar métodos de resolución. Entonces, ¿qué pasa con los métodos de resolución? Cuando uno explica métodos de resolución y los explica sin utilizar un problema en el cual todo el mundo está familiarizado, lo que sucede es que los alumnos se pierden por la complejidad de dos cosas a la vez. Están viendo una cosa nueva con herramientas nuevas. Entonces yo lo que decidí es, voy a ver una cosa que en teoría la inmensa mayoría de vosotros no le resulta nuevo, que es este modelo, este problema. Voy a aplicar técnicas que en teoría alguno de vosotros puede ser que se haya olvidado de ellas, pero como el modelo más o menos lo deberíamos de tener fresco, el problema debería de ser menor. ¿Vale? Y aparte, este problema, yo cambio el problema cada año. Este problema tiene, básicamente lo cambio cada año porque explicar lo mismo cada año es súper aburrido. Explico el mismo contenido, pero utilizo otros ejemplos, porque si no me aburro. Entendedme que a vosotros creéis que lleváis mucho tiempo en la universidad. Yo llevo el tiempo que lleváis vosotros, porque empecé con 18 años, como vosotros, pero yo fui tan brillante, o sea, tan estúpido, como para continuar luego. Entonces yo llevo desde los 18 años encerrado en estas cosas, ya soy un demente. Me ha crecido, digo, todos los pelos blancos que tengo son culpa de la universidad y de relaciones fracasadas. Así que imaginaos la cantidad y preocupaciones. Así que imaginaos lo mal que se me ha dado la universidad. Tengo que cambiar el problema. El año pasado hice otro problema y me di cuenta que si ponía un problema que vosotros no estuvierais muy familiarizados, eso acababa pasándome factura. ¿Sí? Y este problema concreto además tiene la suerte de que lo voy a utilizar en el tema 3. Entonces, cuando me toque en el tema 3 explicarlo de nuevo o utilizarlo como base, me habrá servido todo lo que he hecho ahora como para que tengáis una idea. Por eso estoy escogiendo este problema. ¿Vale? Muy bien. Si os acordáis, yo dije que me iba a saltar unas láminas cuando fue la hipótesis. Y me salté una que ponía una propiedad útil. ¿De acuerdo? Entonces empecé con la programación entera, expliqué para qué sirve, dije que tiene una serie de limitaciones, os doy algo más de información para que supierais que está ahí. ¿De acuerdo? La mayoría de solvers de programación lineal son gratuitos para universitarios. Y eso es una ventaja. Podéis bajároslos y jugar con ellos y probarlos. Alguien se preguntará por qué es así. Pues porque la inmensa mayoría de empresas grandes no incurren en piratería. Entiendo que esto es una excepción en este país, pero si tú eres, por ejemplo, yo qué sé, LAN, el precio de una licencia de Ciplex o de Urobi es simbólico. Y las ventajas que te traen es que la gente que hace estos softwares además dan el servicio técnico. Entonces la idea de tener servicio técnico es muy importante, es casi tan importante como la idea de pagar por el software. Básicamente pagas por el servicio técnico, ¿de acuerdo? Habíamos visto el primer modelo matemático y nos habíamos quedado en puertas de ver el segundo modelo matemático, pero para ver el segundo modelo matemático necesito mi propiedad importante. Y esta propiedad útil es una explicación de qué es normalmente el trabajo de alguien que hace investigación de operaciones. El trabajo de alguien que hace investigación de operaciones no es resolver modelos. Los modelos los resuelve el ordenador. Puede ser que sea plantear modelos, pero generalmente para plantear modelos no necesitas una persona con muchísimos conocimientos, necesitas a alguien que entienda muy bien el problema y que lo pueda escribir. Es algo que explicamos en pregrado, en varios cursos de pregrado. La diferencia que tiene alguien de pregrado con alguien de magíster son cosas como esta propiedad. ¿Sí? Ser capaz de detectar estas propiedades. La propiedad a la que me refiero en este problema se llama CIO. Z-I-O. No SIO, CIO. ¿De acuerdo? Chiste malo sobre el por qué siempre que oigo a un chileno imitándome me resulta raro. En vez de imitarme con S, debería imitarme con Zetas, porque es un sonido más raro. Y yo lo digo y los chilenos normalmente no, entonces me tendríais que imitar con Zetas.
no con setas, porque las setas se comen, las zetas se pronuncian. Cero inventory order. ¿Y qué significa exactamente esta propiedad? Esta propiedad lo que viene a decir es que hay una solución óptima que compra o que solo compra cuando el inventario es cero. ¿De acuerdo? Esto se puede demostrar de una manera muy fácil. Y no voy a hacer la demostración matemática porque no es... o sea, estáis en magíster, no estáis en doctorado. Por tanto, la inmensa mayoría. Entonces no tiene mucho sentido que explique una demostración que está más orientada a... Las demostraciones están más orientadas, a mi parecer, a doctorado, cuando la mayoría del público no está. Por tanto, fijaros la diferencia que hay entre lo que sería un pregrado, un magíster y un doctorado. ¿Sí? El doctorado lo que contribuye es una parte más teórica. ¿Sí? El pregrado es un simple usuario de tecnología. Es una persona que conduce un coche. El otro es la persona que hace motores nuevos. Y el magíster es el que está entre medio, es el que diseña cosas que requieren conocimientos más avanzados. No es un usuario. No toma cajas negras. La demostración es muy fácil. ¿Qué papel cumpliría tener inventario, esa cantidad de inventario que se tiene cuando se hace una compra? Imaginaros que yo compro en el periodo TEDx 25 unidades y he acabado con inventario el periodo 2, por tanto empiezo el periodo 3 con 5 unidades. La pregunta es, ¿qué me contribuyen estas 5 unidades? No pagar el precio, producir al periodo siguiente. Pero eso, el precio no es una contribución, es un gasto. Contribución Claro. en el sentido positivo. ¿Qué puede ser? ¿Me ha servido para cubrir demanda de periodos anteriores? No. Por tanto, fijaros que no ha permitido cubrir la demanda anterior. Entonces, su papel sería cubrir la demanda siguiente. ¿De acuerdo? Pero yo estoy comprando. Por tanto, seguro que me es más barato comprar 30 y los 5 que había comprado antes, no comprarlos. ¿De acuerdo? En el momento en que se compraron esos 5 extras, no comprarlos y esperarme al momento en que voy a volver a comprar para comprar esos 5 extras. Esos 5 stock no me aportan nada. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace la CIO. El Zero Inventory Order me permite demostrar, o es la propiedad que sale de esta demostración que acabo de hacer aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. El Zero Inventory Order tiene implicaciones. ¿Qué significa que tiene implicaciones? Significa que, aparte de este resultado verbal que yo acabo de citar, perdonad, que lo que quiero hacer es borrar esta parte, este ejemplo, que si os fijáis, si mi explicación no vale nada. O sea, anotároslo o cuando volváis a ver el vídeo y lo repaséis, os lo anotáis. Este resultado lleva a ciertas ideas que son aplicables a la hora de resolver el problema. ¿Vale? La primera idea aplicable no es añadir una restricción. La primera idea aplicable es que, si os fijáis, el hecho de que yo compre y acabe un periodo en inventario cero y vuelva a comprar y acabe un periodo en inventario cero, resulta que significa, también significa que la demanda de un periodo concreto se cubre con compra en un único periodo.
de nuevo, dicho así, alguno me puede decir que es un poco raro, pero fijaros que es lógico. La única manera de comprar en un periodo, digo, que la demanda de un periodo se sirva con compras de 2 periodos, es que se compre en el periodo T y eso se inventaría hasta un periodo T', y en el periodo T' se compre la otra cantidad que se va a cubrir para servir la demanda del periodo T2'. Pero eso es imposible, porque se compra en el periodo T para cubrir la demanda del periodo T, T+1, T+2, T+3 hasta T'-1, se vuelve a comprar en el periodo T' para cubrir la demanda de una serie de periodos. ¿Sí? Por tanto, fijaros que en realidad lo que se está haciendo es que se compra en un periodo, se compra una semana o un periodo T', para cubrir, voy a poner solamente uno para que sea más fácil entender, se compra el periodo T para cubrir la demanda de los periodos T, T+1, T+2, una serie de periodos consecutivos. ¿De acuerdo? Esta propiedad la voy a utilizar aquí. ¿De acuerdo? Aquí la voy a utilizar. No la voy a utilizar hasta ese punto. Bueno, también la voy a utilizar en estos de aquí si me queréis apretar, pero no lo voy a utilizar en programación entera mixta. Para programación entera mixta voy a utilizar esta. ¿Sí? Muy bien. El hecho de tener una propiedad útil también tiene una serie de contraindicaciones. Esto es como los medicamentos. Los medicamentos te sanan, pero alguno también tiene contraindicaciones. ¿Sí? No son perfectos. Las vacunas que hay ahora, pues sí, te previenen del coronavirus, pero parece que hay algunas que dan dolor de cabeza. Y yo entiendo que alguno puede estar muy preocupado de que le duela la cabeza, pero comparativamente con lo que tiene de virtud, pues el inconveniente es mínimo. Pero hay que entender que tienen inconvenientes. O dicho de otra manera, no hay free lunch. No free lunch. ¿De acuerdo? Pagas algo a cambio de algo. Hay una contraprestación. Sí, la contraprestación es a cambio de mayor eficiencia. ¿De acuerdo? A cambio de que mi modelo va a ser más rápido y que voy a poder resolver problemas más grandes, es menos general. ¿Y a qué me refiero con que es menos general? No voy a poder extrapolarlo a casos diferentes. Por ejemplo, creo que ha sido Antonia, pero no estoy seguro, que me dijo que por qué había puesto H y no H de T. Sí, yo pregunto eso. Este modelo que yo explicaba aquí, que voy a poner ahora con esta propiedad, funcionaría con H de T, pero no tendría por qué funcionar con A de T. ¿De acuerdo? O sea, alguna de las características de lo que yo voy a explicar solamente funcionan debido a la propiedad en las condiciones que provocan esta propiedad, la propiedad CIO. Entonces, por ejemplo, cuando hay aleatoriedad, la propiedad CIO no se cumple. Porque es aleatorio, ¿sabes? Puede ser que me quede con una cerveza, entonces me he quedado con una, pues iré a comprar más. ¿De acuerdo? No me tengo que quedar sin para ir a comprar. ¿De acuerdo? Y eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque este trade-off es un precio que estáis pagando.
Entonces, a efectos prácticos, ¿qué significa esto? Esto significa que si tú lo que vas a hacer es un modelo que se va a construir uno encima del otro, vas a hacer un modelo más fácil y después le vas a empezar a añadir realismo, hasta que no tengas el modelo de arriba del todo, no empieces a buscarle propiedades. Porque puede ser que abuses de una propiedad para resolver los modelos chicos, las versiones simplificadas, que el modelo grande no tenga. Ahora bien, estas propiedades son necesarias y vale la pena buscarlas porque os ayudan a resolver problemas más grandes. Entonces, si tu problema va a ser este y tú necesitas resolver, no sé, problemas de 500 periodos, con esta técnica lo vas a poder hacer. Con la otra, vas a depender del solver. Y en el caso de Gurobi, para este problema concreto lo encontrará, porque hace trampas. El Gurobi, cuando ve esta estructura, resuelve otro algoritmo, no resuelve lo que os explican en clase. Pero no tiene por qué. ¿De acuerdo? No tiene por qué. Entonces, es importante darse cuenta de esta diferencia. Vale. ¿Cómo cambia el modelo el hecho de que yo utilice la CIO? Pues el principal cambio que tiene el modelo es que el modelo puede comprar o puede variar la definición de variables. Y va a tener dos tipos de variables. No va a tener stock, solamente va a tener dos conjuntos de variables. Va a tener un conjunto que se llama x de t, t', y un conjunto que se llama y de t. El conjunto x de t, t' es un conjunto de variables binarias que indica si la demanda del periodo t' se cubre con compra en el periodo t. ¿Vale? O sea, fijaros que este modelo no está teniendo en cuenta cuánto compro en el periodo t. Está teniendo en cuenta cuánto compro en el periodo t para t' y t. Son dos índices. Por tanto, el número de variables que he hecho lo he duplicado. No lo he duplicado, lo he lo he elevado al cuadrado. Estaba intentando buscar una única palabra para decir elevar al cuadrado, pero no me ha salido. Por tanto, no hay el doble, hay el cuadrado. Si hubiera 10 periodos, hay como 50 variables de este estilo y antes había como 10. Si hay 100 periodos, hay como 5.000 variables de este estilo y antes tenía 100. Crece cuadráticamente, ¿vale? La variable binaria y de t es la misma. Si se compra en el periodo t. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros que yo no os lo estaba indicando, pero es importante decir que estas t y t', t tiene que ser menor o igual a t'. Esto es obligatorio. Por eso yo he dicho 5.000 y nadie me ha preguntado. Bueno, porque estoy cortando estoy haciendo una matriz cuadrada, estoy cortando la triangular inferior de la matriz cuadrada. ¿Sí? O sea, estoy diciendo que tiene sentido t igual a 1, t' igual a 3, pero no tiene sentido t igual a 4, t' igual a 2. Porque t igual a 4, t' igual a 2 implica comprar en el periodo 4 para cubrir la demanda del periodo 2. Y fijaros que eso es lo que yo he dicho que no se puede hacer, que es nosotros siempre satisfacemos la demanda. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el conjunto de restricciones de este modelo es relativamente fácil. La primera restricción que tiene es que hay que cubrir la demanda de cada periodo t'.
¿De acuerdo? Y esto se hace de la siguiente manera. La suma de t igual a 1 hasta t' de x de t, t' tiene que ser igual a 1 para todo t' entre 1 y t mayúscula. Entonces, fijaros que lo que yo hago es hacer un sumatorio para asegurarme que la demanda del periodo t' se cubre con demanda de periodos anteriores. Ya está. Profe, eso se interpreta como todo lo que haya comprado en cualquier periodo anterior para el periodo T'. Tiene que cubrir 1. Ya, buenísimo. Pero fíjate que como la variable xtt' es una variable binaria, o vale 0 o vale 1, por tanto, obligatoriamente Claro. se tiene que cumplir con una variable en 1 y todas las demás en 0. ¿Sí? Vale. Mira, yo generalmente siempre recomiendo, bueno, siempre no, o sea, los absolutos son muy fuertes, es muy heavy decir siempre. Pero generalmente recomiendo que cuando alguno de vosotros no lo ve claro, lo que haga sea crear alguna restricción para entenderla. Y crear alguna restricción significa hacer lo mismo que hace AMPL o JAMP. ¿Sí? Yo una de las cosas que más me gusta de JAMP y de AMPL y de los solvers en general es que tú puedes decirle que te imprima las restricciones que ha creado. Yo para mi investigación acostumbro a utilizar directamente el solver. Y también lo hace el solver. Pero le puedes decir, por ejemplo, que mire a ver qué pasa cuando t' es igual a 5. Y entonces él te desarrolla la ecuación. ¿Y qué sale? Pues sería comprar en el periodo 1 para el periodo 5, más comprar en el periodo 2 para el periodo 5, más comprar en el periodo 3 para el periodo 5, más comprar en el periodo 4 para el periodo 5, más comprar en el periodo 5 para el periodo 5 es igual a 1. Pero, profe, ¿y eso no diría que como X es una variable binaria, solo podría comprar en un periodo para el periodo 5? Exactamente. Pero no es que diga que solo puede comprar en un periodo, dice que tiene que comprar en un periodo. Ya. Si quieres, míralo de otra manera. A lo menos tiene que comprar en un periodo y a lo más tiene que comprar en un periodo. ¿Vale? Sí, claro, lo entiendo, pero ¿y por qué no? ¿No puede ser que compre en varios periodos distintos para 5? Porque habíamos, por la propiedad de FIO que habíamos puesto antes. Ajá, vale. Por eso este modelo es un modelo más Entiendo. complejo. Utiliza la propiedad de FIO. Si no tienes la de Zero Order Inventory, estoy de acuerdo contigo que tú no puedes hacer esa hipótesis y te encontrarías ante la necesidad de plantearlo de otra manera. Pero como tú sabes que tiene la Zero Order Inventory, puedes aprovecharte de ello. Si tú no quieres aprovecharte del Zero Order Inventory y sigues queriendo utilizar esto, ¿sí? La definición de xtt' debería de cambiar. ¿De acuerdo? Y como no es muy difícil y para este problema concreto, para este caso concreto, seguirá funcionando, te la voy a poner, ¿de acuerdo? Para que veas el cambio que hay. Y lo voy a marcar de otra manera. ¿De acuerdo? Esta es tu hoja, la hoja que le vamos a llamar, Pablo, ¿eres? Andrés. Andrés, le vamos a llamar ejemplo Andrés. ¿Sí? Ahora, vamos a lo que comenta Andrés. ¿Qué habría que hacer? Habría que borrar la definición de esto. En este modelo concreto dará exactamente lo mismo. Y definir x de t de como el porcentaje de la demanda del periodo t' que se satisface con una compra en periodo
t. ¿De acuerdo? Y ahora tendrías que decir que todas las x de tt' están entre 1 y 0. ¿De acuerdo? Es más, si tú pones esta definición o pones esta definición, la computadora, como resuelve un zero order inventory, y esa propiedad la tiene, está ahí, es segura que se cumpla, te va a dar lo mismo. Te va a dar el mismo resultado. Traducido. Esto de aquí, en matemáticas, no sé, de nuevo, yo aquí tengo que intuir un poco lo que, no lo que os explican, sino lo que habéis entendido. Yo estoy seguro que os lo han explicado en algún momento, pero ha pasado mucho tiempo, pasan cosas, la gente hace cosas en su vida y puede haberse olvidado de alguna cosa teórica que le han explicado. Yo entiendo que todos y cada uno de vosotros le han explicado en algún momento que decir que una variable es binaria hace que el problema sea más difícil. ¿Es verdad? ¿Sí? Que siempre es más fácil este tipo de variables. Bueno, pues la realidad es que os tomaron el pelo. No es cierto eso. Lo que es cierto es que un problema así nunca será más difícil que un problema así para la programación lineal. Pero hay unos cuantos casos, existen, en que el problema que tenéis delante y el problema que tenéis delante son iguales. ¿De acuerdo? No es que sea más fácil poner binario, es que es igual de difícil que poner entre 0 y 1. Por una propiedad que no viene al caso. ¿De acuerdo? Es una propiedad que, de nuevo, incluye una demostración muy parecida a la de zero order inventory que acabo de hacer. Muy, muy, muy parecida. Muy bien. La restricción, fijaros que no cambiaría. Pero con esta definición de variable de porcentaje, la explicación de Andrés es mucho más fácil de entender. La demanda del periodo T' se tiene que cubrir con compras en periodos anteriores o T'. ¿Sí? Muy bien. La segunda restricción que hay que poner es la que asocia x de t con y de t. Y aquí está la clave a nivel computacional. La clave a nivel computacional es que ahora no hay que utilizar BigM. X de t está en escala 0,1, y de t está en escala 0,1. ¿De acuerdo? Y eso es importantísimo. Para todo t' de 1 hasta t, para todo t de 1 hasta t'. ¿Vale? Nos hemos saltado la BigM. La BigM en este problema concreto no es difícil de computar, es un ejercicio que he preguntado en algunas ocasiones, es algo que os han explicado ya, pero la BigM es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es artificial. Es un invento, es algo que yo le he metido al modelo para hacerlo cuadrar en lo que a mí me resulta fácil desde mi punto de vista metodológico de álgebra lineal, etc., etc., etc. Pero no es natural del problema. No está ahí. Lo que está ahí es decir que si compro tengo que pagar. Y esa restricción está puesta aquí. ¿De acuerdo? Esa restricción es natural. Y es un esfuerzo porque es algo que yo recomiendo. Obviamente en pregrado no lo hacemos porque en pregrado no tiene ningún sentido. Pregrado es un curso que si consigues hacer el modelo, bueno, pues has conseguido hacer el modelo, resolverás algo que resolverás, pero en magíster sí que puedo, sí que pido o sí que se espera de vosotros ese extra, que entendáis la diferencia entre uno y otro. Y esa diferencia es lógica. No requiere un ultradesarrollo. La diferencia es que no has añadido nada. ¿Sí? Ahora, no todo es tan fácil.
todavía me falta cambiar la función objetivo. ¿Sí? Y ahora, para calcular la función objetivo, yo no lo voy a hacer completo porque quiero seguir adelante. Este año quiero ver 4 temas al menos. Este es el tema 1. En teoría el tema 1 debería de ser una intro. Yo siempre explico de más. Prefiero que veáis poco, pero que lo veáis con mucha profundidad o con claridad, que no que veáis mucho corriendo. Para eso tengo educación ejecutiva. Si alguien quiere venir a un curso de educación ejecutiva, verá cómo explico 150 horas en 10 minutos, pero aquí no es el caso. Vosotros prefiero que expliquéis con profundidad, que veáis algo muy detallado. Todavía me falta la función objetivo, pero los cambios son importantes. Primero, tenemos la parte que está asociada a esto. Esto no cambia. ¿Sí? ¿Podemos hacer un cambio de la A directa? ¿De acuerdo? No cambia nada, lo único que, bueno, que aquí tendré 2 índices, el índice T' y el índice T. ¿Sí? Pero ahora me falta el inventario. ¿Sí? Y para que intentéis ver el inventario, yo voy a... No voy a hacer el desarrollo completo, lo voy a hacer con un ejemplo. De nuevo, esto de hacerlo con un ejemplo es porque creo que se va a entender mejor. No es como os recomendaría, como lo deberíais de estar haciendo. Espero que seáis capaces de verbalizarlo en un lenguaje formal y espero que seáis capaces de juntar todo esto y poderlo explicar de una forma más científica, ahora que tenéis la intuición. ¿Sí? Y eso son cosas que os pregunto, que os hago preguntas en las pruebas. Bueno, supongamos un periodo concreto, solo un periodo concreto, para poner el ejemplo. Y resulta que x de 3, 5 es igual a 1. ¿De acuerdo? Esto implica que compro en 3 para servir en 5. ¿Sí? Ahora, me voy a limitar a ver cuál es el flujo de inventario del periodo de la compra del periodo 3 que va al periodo 5. Solamente ese flujo de inventario. ¿De acuerdo? Por tanto, me voy a volver a este dibujito de aquí y ahora quiero que penséis que yo lo que estoy haciendo es que en este arco que voy a pintar en marrón, hay 2 flujos. Hay un primer flujo que es este. ¿De acuerdo? Y hay un segundo flujo que es este. ¿De acuerdo? Y si tuvierais un problema mucho más grande, fijaros que este arco de aquí, este arco en marrón que yo he pintado aquí, que representa la suma de estos 2 flujos, representaría la suma de muchísimos flujos. ¿Sí? Por ejemplo, el arco que va del stock de 4, digo, del periodo 4 al periodo 5 incluye el flujo que va de compras de 4 para servir a 5, de compras de 4 para servir a 6, de compras de 4 para servir a 7, de compras de 3 para servir a 5, de compras de 3 para servir a 6, de compras de 3 para servir a 7, el de 2, el de 1. ¿Vale? Por tanto, hay muchas cosas pasando por esa tubería. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar en este caso concreto solo
en el flujo asociado a la compra en el periodo 3. Por tanto, fijaros que aquí hay una compra en X de 3 que entra en la ecuación de demanda del periodo 3, pasa como stock al periodo 4, pasa como stock al periodo 5 y sale como demanda. Del periodo 5. Por tanto, ¿cuántos periodos está como inventario? Está como inventario aquí. Y está como inventario aquí. Por tanto, está como inventario en 2 periodos de inventario. ¿Sí? Por tanto, fijaros que si yo desarrollo esta ecuación de aquí, podría hacer esto. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo desarrollo yo esto? Fijaros que la cantidad de inventario que ha habido aquí es la demanda del periodo 5, la demanda del periodo 5, por este flujo, por esta línea de flujo. ¿Y cuántos periodos ha estado? 2, 5 menos 3. La demanda del periodo 5, que es el periodo de destino, que es lo que tenéis marcado abajo a la derecha. La diferencia de periodos, que es lo que tenéis marcado a la izquierda, por el costo. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que lo que he hecho es agregar. Un segundito, Pablo. Lo que he hecho es agregar. Hay otra manera que es crearse una tabla. Y entonces esa tabla pues, tendrá los valores que toque. 2 veces H, porque está 2 veces en inventario en este caso. 5 veces H, si el número de periodos que está en inventario es 5. ¿De acuerdo? Andrés, tu pregunta, o perdón, no era Andrés, era Pablo, perdón, tu pregunta. Ahí no sería T' menos T. Si habíamos dicho que el T era mayor, era... No, porque fíjate que tal como está el sumatorio que tienes aquí, este sumatorio de aquí, T es... Ah, no, sí, tienes toda la razón. T' menos T, toda la razón. Sí, sí. Muchas gracias por el aviso. Eso, gracias. De nada. Para que veáis que el profe de la nomenclatura es lo que tiene hacer las láminas en vivo, que la puedes pifiar. No he matado a nadie, así que no hay ningún problema. Dime, Andrés. ¿Esto no hay una manera de hacer algo similar si es que H llega a variar en el tiempo? ¿O es muy Hay loco una pensar que manera de H... hacerlo similar si ¿Sí? H varía en el tiempo, que está asociado a esto de aquí. ¿Vale? Es conveniente que veáis que esto también funcionaría si X no es binario, si X es fraccionario. Y es muy fácil demostrar cómo funcionaría, pero habría que añadir este X de aquí, la variable, que también me la había dejado. ¿Vale? Porque si es una fracción es un porcentaje de demanda, por tanto si es un 50% es la mitad de la demanda que se te hace todo ese camino y ya está. Y la otra mitad de la demanda era el camino que toque la otra mitad de la demanda. ¿Sí? Solamente me falta una cosa por comentar de estos modelos y podemos pasar a los procedimientos aproximados. Si tenéis alguna pregunta extra es un buen momento de hacerla, pero la última nota, y esto es para modelo matemático, tanto el 1 como el 2. Existe
otra propiedad que permite eliminar a el costo de adquisición del modelo. ¿Sí? Se puede demostrar que O es irrelevante. No es necesario tenerlo en cuenta. ¿Sí? O sea, no penséis que hemos hecho todo el trabajo. Falta trabajo por hacer. Lo único que después de 1 hora y pico viendo un modelo matemático, uno se acaba cansando de ver el modelo matemático. Es reconocible, aceptable, entendible. Yo estoy cansado de ver este modelo matemático. Ya le he pillado hasta un poco de manía después de pasarme 1 hora con vosotros explicándolo. Por tanto, este punto no lo voy a desarrollar, pero que sepáis que esto sucede. Por tanto, os lo dejo ahí abierto para vosotros. Es una de las cosas que os puedo pedir. ¿De acuerdo? Y cada vez lo haré, cada vez seré menos evidente en este tipo de comentarios. Pero esto es lo que yo os voy a preguntar el día de la prueba. ¿Sí? No os voy a preguntar que me digáis o que me desarrolléis este modelo de aquí. No os voy a pedir eso porque eso ya os lo he hecho yo. Entonces, ¿para qué os lo voy a pedir? ¿De acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta, ni os voy a pedir que me resolváis un ejemplo numérico, porque a veces os pido algún ejercicio en que me resolváis algún ejercicio numérico, pero no estáis en ese nivel. No estáis en el nivel de repetir lo que os ha escupido el profesor a la cara. El profe vomita texto, vomita información y vosotros tenéis que desarrollar más allá de esa información. Si no, no es un magíster. Y de nuevo, el 29 de febrero, de junio, en la clase de Yoshimoto, ya lo hablaré, porque no es mi labor aquí. Para eso voy a la clase de Yoshimoto, en la clase de Yoshimoto suelto todas estas cosas, pero tenéis que ser conscientes de lo que os voy a pedir el día de la prueba. ¿Vale? La otra cosa que os voy a pedir el día de la prueba, y creo que es un buen momento ahora para que lo hable, es tema programación. Y respiro hondo porque es un tema delicado. Yo no voy a obligar a nadie a programar. Para el examen. ¿De acuerdo? Sí aviso que es más fácil pasar si uno sabe programar. Y si alguien me dice que eso es injusto, bueno, pues que vaya a una empresa y que intente buscar trabajo en esta área sin saber programar, a ver qué pasa. Que se lo diga a la empresa que es injusto. Y a ver qué le dice. ¿Sí? Es lo que hay. Esta área es un área con una fuerte impronta computacional y en la que realmente vale la pena que sepáis programar algo. No os estoy pidiendo que seáis expertos programadores, no os estoy pidiendo que sepáis lo que sabe un informático. Os estoy pidiendo que cuando veáis una cosa que hay que programar no salgáis corriendo en dirección contraria gritando herejía, herejía. ¿De acuerdo? Tampoco quiero engañaros y haceros creer que programar no sirve de nada y que lo importante es tener ideas. Eso es bueno, no es mentira, pero no es verdad. Es parcialmente mentira o parcialmente verdad. La mayoría de vosotros, si se va a dedicar a hacer cosas de investigación de operaciones, tiene 2 opciones. O tener muchísima plata y con esa muchísima plata contratar a alguien que se lo programe,
o empezar en un curro, en un trabajo, perdonad, curro es en España, vosotros le llamáis pega, nosotros le llamamos curro, pues que en la pega lo pongan a hacer el trabajo de abajo. ¿Y el trabajo de abajo cuál es? Pues programar. Si os vais a dedicar a hacer cosas de investigación de operaciones. Si os vais a dedicar a hacer otras cosas, pues no. Pero estamos en un magíster de investigación de operaciones, ¿no? Entonces yo tengo que suponer que vais a ser de los afortunados que encuentran un trabajo en investigación de operaciones. Yo tuve un tesista que estaba trabajando en una consultora en PwC, PricewaterhouseCoopers, una de las grandes, en el área de operaciones, de investigación de operaciones. ¿Y qué hacía? Pues reuniones y programar. Y no en ese orden. En realidad, programaba en las reuniones, porque si no, no llegaba. Y es lo que se encontraba. Bueno, ¿programaba igual que yo? No, él decía, yo hago chapuzas comparado con... Bueno, chapuzas, yo hago parches comparado con usted, profe. Vale, pero programaba. Así que es más fácil pasar programando porque la mayoría de preguntas requerirán o tienen algo de programación o hay muchas preguntas que requieren programación o las preguntas de programación valen muchos puntos. Por tanto, es más fácil sumar 20 con preguntas que te dan 15 que sumar 20 con preguntas que te dan 1. Es evidente, uno tiene que contestar 20 bien y en el otro tiene que contestar 2, no del todo bien. Yo os recomiendo programar en Python. ¿De acuerdo? No es obligatorio. No es obligatorio. No le voy a pedir a nadie obligatoriamente que programe en Python. Si queréis programar en Julia, en C, en Pascal, en Basic, en Scala, en lo que os dé la gana, programad en lo que os dé la gana. Lo único que es más fácil programar en Python porque os han dado más cursos de Python. O eso es lo que dice todo el mundo. Entonces, los informáticos dicen que sabéis Python. Pues yo tengo que creérmelo. Si queréis programar en Julia porque resulta más cómodo, a mí no me importa. Os recomiendo, y esto está ligado, que cuando programéis, explicad lo que habéis programado. ¿De acuerdo? Yo, si veo un código que funciona, pero no soy capaz de entenderlo, no lo puntúo correctamente. Básicamente porque tengo que entender lo que habéis hecho, tengo que entender que realmente sabéis hacer lo que habéis dicho, no que habéis ido a internet y habéis copiado un código. Lo mismo respecto a vuestros compañeros. Yo sé que muchos de vosotros creéis que los profesores tenemos algún tipo de incapacidad que hace que no veamos cuando os copiáis. Vale. Que nosotros muchas veces miremos a otro lado no significa que seamos ciegos. Yo personalmente soy intolerante a la copia. Me puede, lo siento, me puede, es una cosa que tengo. No lo hagáis porque si os pillo, os pillo. ¿De acuerdo? Y estoy cansado de oír veces de alumnos, cansado, que dicen que ellos no se han copiado. Entonces, no lo hagáis porque no vale la pena. No os vale la pena. ¿Sí? Hay otro motivo por el cual os pido que os recomiendo que uséis Python y es que la realidad del entorno industrial es que saber Python a día de hoy te abre puertas. ¿De acuerdo? Yo odio Python. Lo odio con todas mis fuerzas. ¿Sí? Considero que es es una chapuza con patas. Es una cosa hecha a parches, con muchos defectos de creación, mal planteada, bueno, mil cosas.
pero es lo que se usa en la industria. Entonces, si tú vas a la empresa privada, las probabilidades que tienes de que te encuentres con algo que funciona con Python, si te dedicas a esto, son elevadísimas. Por tanto, usad Python. Yo es mi recomendación. Obviamente, si queréis usar C, pues conmigo lo tendréis mejor porque yo sé C. Python para mí es como mi cuarta lengua. ¿Sí? Sé hablar Python, pero sé hablar Python como no sé, como el americano de Texas que dice habanero y frijoles, y eso es lo que sé. ¿De acuerdo? Dicho esto, para los modelos matemáticos, yo os recomiendo una librería que se llama Python MIP. ¿Sí? Y os la voy a compartir por pantalla para que veáis que no es difícil de encontrar y para que veáis que no he hecho trampas y que Python MIP, primer enlace. No sé si estoy compartiendo pantalla, perdonad. Esas cosas me las tenéis que decir. De nuevo, Google. Python. ¿Sí? Y aquí lo tenéis. Es un paquete estándar, podéis hacer un pip install, todo muy normal, no, nada raro. ¿Vale? Os recomiendo también que programéis los ejercicios que hago. O sea, yo resuelvo modelos, yo os recomiendo que los programéis vosotros en Python, en Julia, en lo que sea. ¿Es obligatorio? No. Sí va a ser obligatorio, la única parte de programación que sí es obligatorio es en los trabajos. ¿De acuerdo? Que no sea obligatorio no significa que no sea recomendable. Y que sea recomendable no significa que yo no os vaya a ayudar. Significa que yo no lo voy a hacer en clase. Si alguno de vosotros me dice, profe, mire, programe al menos algo para que lo veamos, tengamos un ejemplo, yo lo haré. Puede ser que lo hagamos fuera de clase, puede ser que lo hagamos en un bloque extra, puede ser, hay millones de variantes, ahí no me meto, depende de vuestras necesidades. Pero a mí me han dicho que vosotros sabéis programar. Entonces, habéis hecho un curso de programación en pregrado, habéis hecho clases de programación, os han enseñado cosas de programación en otros cursos, os han explicado un curso de herramientas computacionales. Yo tengo que presuponer que sabéis programar. Si no es el caso y queréis que os dé una clase, yo gasto una sesión porque vale la pena. Pero no es que yo lo vaya a hacer de base, porque se supone que sabéis. ¿De acuerdo? Si empezáis a hacer ejercicios de programación por vuestra cuenta asociados a los ejercicios que yo voy a estar haciendo y os chocáis contra una piedra o os encontráis con problemas, recordad que yo tengo muchos defectos, muchos. Yo no soy no soy perfecto, no soy un ángel, no soy un santo. Tengo mal humor, a veces soy un poco violento, soy muy sincero, lo cual es un problema, pero lo que nadie en los 7 años que llevo en Adolfo Ibáñez me ha tirado nunca por cara, nadie ha dicho eso, es que cuando necesitáis ayuda mía, yo estoy ahí y os contesto. Y no voy a cambiar eso. Entonces, si necesitáis ayuda, pedidla. Yo estoy aquí para ayudaros. Me pagan para ello. No lo hago porque me guste. Lo hago porque, bueno, sí, también lo hago porque me gusten, ¿eh? Pero si no me pagaran, no lo haría. También os lo tengo que decir. ¿Sí? Hay un motivo por el cual el profe gruñón, el pitufo gruñón o el enano gruñón, el español que siempre está de mal humor,
es el profesor que tiene más tesistas y es porque contesto. ¿De acuerdo? Por tanto, aprovecharos de mí. Yo os recomiendo que lo hagáis. No os puedo obligar, no es mi trabajo, pero yo os lo recomiendo que lo hagáis. ¿Sí? Muy bien. Últimos 15 minutos, pasemos a otra cosa. Supongamos que no tenéis un solver de programación lineal entera para este problema. O supongamos que este problema no es este problema, es un problema mucho más difícil y que no se puede resolver con programación lineal entera. O que vuestro jefe os pide una solución online, o sea, como un recomendador de anuncios en la web, que no puede perder tiempo construyendo un programa lineal y resolviendo un programa lineal para decir la solución. Supongamos que estamos limitados en tiempo, en capacidad, en lo que sea, pero queremos seguir dando una solución al problema. ¿Sí? En ese caso, la herramienta que se recomienda es una heurística constructiva o una heurística en general. Algo que no asegure la obtención del óptimo, pero que sí que os permite o que sí asegura la obtención de una solución rápida. ¿De acuerdo? Y ahí entra todo el campo de las heurísticas y metaheurísticas y procedimientos evolutivos y millones de cosas que no habéis visto en pregrado directamente, pero sí camufladamente. ¿De acuerdo? Así que en este caso concreto, aquellos de vosotros que habéis hecho gestión de operaciones avanzadas, tenéis ventaja. Aquellos que no habéis hecho gestión de operaciones avanzadas o gestión de operaciones, tenéis desventaja. ¿Qué es una heurística constructiva? Una heurística constructiva en este caso será un procedimiento para resolver el problema que toma decisiones una a una sin considerar su efecto posterior ni reconsiderar si nos hemos equivocado. ¿Sí? Yo hago muchas cosas. Una de las cosas que hago en esta universidad es inteligencia artificial. Doy clases en las titulaciones de educación ejecutiva de inteligencia artificial y una de las cosas que explico es esto. Planteároslo de esta manera. Somos un humano, que somos el que realmente estamos gestionando la compra de inventarios. ¿Creéis que el humano, su cerebro, cuando gestiona la compra de inventarios, resuelve un programa lineal entero? La respuesta es no. O sea, si eres capaz de resolver un programa lineal entero de cabeza, significa que eres capaz de invertir matrices de cabeza. Y eso te incluye en el grupo de monstruos. Yo no te diría genio, te diría monstruo directamente, porque eso no es natural. Así que lo que hace la mayoría de gente para gestionar inventarios es hacerlo de otra manera. ¿De acuerdo? Y esa manera es la manera en que se ha gestionado inventarios durante siglos y siglos y siglos hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? El Uncapacitated Load Sizing Problem es un modelo de los años 50-60. Por tanto, hasta los años 50 o 60 se hacía de la siguiente manera. Yo me encontraba en el instante T, ¿vale? Y en el instante T tomo la decisión, viene el vendedor, o voy yo a la tienda, y le compro X productos, X de T unidades. ¿Sí?
esta X de T unidades generalmente está asociada, tiene una asociación, o está vinculada a cuántos periodos quiero satisfacer. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que yo diga, bueno, voy a comprar por todo el mes. 4 periodos, 4 semanas. O puede ser que diga, voy a comprar para todo el año. O puede ser que seáis como mi señora que diga, bueno, voy a comprar maquillaje para 2 años. Es exagerado, pero es lo que hace ella. Ella compra una vez maquillaje cada 2 años, o eso me dice. No lo sé porque no controlo eso. O en mi caso, yo compraba cerveza para un mes entero. Ahora no compro cerveza para un mes entero porque estoy bajando mucho mi consumo de cerveza. Lo siento, Matías y todo el resto de gente que ha dado gestión de operaciones conmigo, pero mis ejemplos de cerveza van a morir. Lo siento. Lo que haces es decidir una serie de periodos en las que vas a comprar y vas a tener para esa serie de periodos. Y funciona así en general. Por ejemplo, cuando yo voy al Jumbo, compro aproximadamente para un mes. Eso es lo que hago. Por tanto, he decidido que yo voy a comprar para 4 semanas. ¿Cómo he decidido ese valor? ¿Cómo decido estos cuántos periodos? Bueno, pues eso es cuestionable. Lo puedes hacer así. El viento sopla por la izquierda, o puede ser súper constante y tener un control casi absoluto. Hay varias maneras. Pero si lo hacemos computacionalmente, si lo hacemos por una computadora, si lo hacemos lo lógico es suponer que lo tenemos que hacer pensando en los costos. ¿Sí? Y en clase de gestión de operaciones avanzadas, generalmente se proponen 2 métodos. Y los 2 métodos son métodos heurísticos. El método 1 es el que se conoce como Silver y Mill. Y el método 2 es el que se conoce como List Unit Cost. ¿De acuerdo? No necesitáis tener claro, o sea, estos son nombres, yo los voy a explicar sin explicar cuál es cuál y después voy a decir qué es qué. ¿Sí? Pero la idea básica de esto es decir, bueno, pues si yo tengo que comprar para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4, para el periodo 5, para el periodo 6, para el periodo 7, y estoy en el periodo 1 y tengo que ir a comprar aquí, lo que voy a mirar es, ¿compro solamente para una semana? ¿Compro para la semana 1 y la semana 2? ¿Compro para la semana 1 y la semana 2 y la semana 3? ¿Compro para la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora, con una regla, que tiene que ser una regla simple. Bueno, tiene que ser una regla simple. Es una regla más simple que la programación lineal. No tiene que ser una regla estúpida. Simplemente tiene que ser una regla rápida que sea fácil de hacer de forma personal. Suponed que mi regla simple ha decidido que tengo que comprar, que la mejor opción es esta. Entonces compra para la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. ¿De acuerdo? Pues mi regla simple lo que va a hacer es decir, vale, pues compro hasta aquí. Ya no tengo que preocuparme por un mes. Ya he comprado por un mes. Como quiero una solución completa al problema, esto de aquí es como si ya no existiera, ya lo tengo resuelto. Y ahora las otras 3 semanas las resuelvo como un nuevo problema.
Esto es, vuelvo a mirar. ¿Qué es mejor? Esto y esto, ¿qué es mejor? Esto y esto, ¿qué es mejor? Esto y esto y esto. Y así voy construyendo paso a paso la solución. Incrementalmente. Una a una. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la diferencia entre Silver y Mill y Least Unit Cost? La ventaja o la diferencia entre Silver y Mill y Least Unit Cost es, si estos son las opciones O1, O2, O3, O4, y aquí he dicho que O4 era la mejor, y ahora voy a tener que volver a evaluar otro O1, otro O2, otro O3 y otro O4, la diferencia entre Silver y Mill y Least Unit Cost es cómo evalúo O1, O2, O3 y O4. ¿Sí? Silver y Mill evalúa por un coste promedio por periodo. Y Least Unit Cost evalúa por un coste promedio por unidad. ¿De acuerdo? Y como fin y colofón de esta clase, que la semana que viene continuaremos desde aquí, no os preocupéis, todo esto. Yo generalmente preparo un material para más de una clase y prefiero, bueno, repetir que no encontrarme con que me quedo sin material. Como colofón, para que os quede claro. Esto hemos dicho que es heurísticas constructivas. Esta frase implica no optimalidad. ¿De acuerdo? La existencia de alternativas ¿vale? Que haya dos alternativas, que exista Silver y Mill y Least Unit Cost. La existencia de alternativas es porque se debe a que no sé a priori cuál es la mejor alternativa. No lo sé. Señor, perdonad. No sé cuál es la mejor. Y como no sé cuál es la mejor, hay diferentes maneras de plantearlo. Y al final uno se tiene que quedar con la que hace más lógica para la persona que toma las decisiones. Una de las cosas que yo he hecho, o que yo como académico, o como persona, o como practitioner de esto, me he hecho más en cara, o creo que os deberíamos de transmitir de mejor manera, es que los métodos tienen que hacer sentido para la persona que los utiliza. O sea, mi visión es que si uno va a una empresa pensando que lo sabe todo y decide que él es el que tiene toda la verdad absoluta y empieza a proponer que lo que él cree es lo que tiene que funcionar y ignora a las personas que al final van a llevar a cabo el día a día, lo normal es que su idea se quede en el tintero y nunca llegue a aplicarse. Y nunca llega a aplicarse porque la gente no pasa. ¿Sí? Entonces, Least Unit Cost, Silver y Mill, etc., 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 son maneras diferentes de ver cómo la gente toma esas decisiones. Hay gente que prefiere pensar unitariamente, hay gente que prefiere pensar por periodos, hay gente que prefiere pensar por paquetes.
Es como cuando en inventarios aleatorios explicamos calidad de servicio tipo 1, calidad de servicio tipo 2 y demás. ¿Cuándo se utiliza una calidad de servicio u otra? Pues dependiendo de cómo la empresa ve su problema. ¿De acuerdo? Y eso es importante, porque si tú no eres capaz de ponerte en la piel de la persona que va a, que va a utilizar el método, estás vendido. ¿De acuerdo? Sin dejar de entender que estás resolviendo una heurística, que en este problema pues posiblemente no sería necesario, pero si hace sentido y lógica para los que la van a utilizar, mejor una heurística que nada, ¿no? Mejor una heurística que hacerlo a ojo. ¿De acuerdo? Y hay problemas en que la única manera de resolver el problema es con una heurística, no existe otra. Es o heurística o nada. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta. Dime, Antonio. ¿Pero las heurísticas son como menos valoradas? O sea, no tiene tanta... en esta universidad, sí. El resto de profesores de la universidad a veces despectivamente se refieren a mí como Head Heuristics. En la práctica, no. Resuelve lo que tengas que resolver. ¿Sí? O sea, sí existe una visión despectiva del campo de las heurísticas, porque no tenemos demostraciones, pero no es que sea una visión despectiva desde el punto de vista práctico, es una visión despectiva desde el punto de vista académico. Yo tengo una visión muy despectiva del trabajo de muchos matemáticos también, pero es mi visión, igual que la suya puede ser que lo que yo hago no sea útil. A efectos prácticos tienes que pensar que tú tienes que resolver un problema. Si tú abres un solver de programación entera, lo primero que hace es resolver el problema de forma heurística, a ver si funciona. Y al final, en una empresa, lo único que les importa es que les des una solución. Ojalá la óptima, ojalá la de mejor calidad posible, ojalá un montón de cosas extras. Pero tú tienes que obtener una solución. En el caso concreto de esto, la cosa es peor. O sea, en este problema concreto, tú estás resolviendo de forma óptima, con programación lineal entera, un modelo que tenía unas hipótesis que no se cumplían de partida. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas que dije que era una simplificación? Entonces, hay una simplificación que os he dado que no os he explicado con completo detalle, porque es una línea fina. Hay algo que yo ahí no he explicado, pero en versión larga, en versión simple. Es igual de buena la demanda, o sea, imagínate que tú quieres planificar a 3 meses. ¿Sí? Y te dice que a 3 meses, 12 semanas, vas a comprar en la semana 1, en la semana 7 y en la semana 11. Vale, ahora, llega a la semana 7, que tienes que ir a comprar. ¿Tú vas a comprar de la semana 7 a la semana 11? ¿O a lo mejor te miras de nuevo el problema con 12 semanas porque vuelves a tener más datos y lo vuelves a resolver de forma óptima de la semana 7 a la semana 19? Muy probablemente hagas lo segundo, ¿no? Porque tienes más datos, porque tú has recortado el tiempo, has dicho que son 12 semanas, pero esas 12 semanas te las has impuesto tú. ¿Qué pasa? ¿Que dentro de 3 meses el mundo se acaba? No, dentro de 3 meses sigue el mundo, por tanto seguirás haciendo compras, por tanto tu horizonte de planificación de 12 semanas se correrá. ¿Sí? Esa cosa, tu modelo no la ha tenido en cuenta. Es más, tu modelo ha resuelto un problema que tiene un efecto de tailing off. Por tanto, ¿estás segura o estás seguro que el método exacto está resolviendo el problema que tú quieres resolver de verdad? Sé que te estoy contestando cosas que no parecen la respuesta, Antonia. La respuesta concreta a tu pregunta, sí, generalmente la comunidad científica prefiere los métodos exactos. Cuando no se puede, una heurística. Cuando no sabes resolverlo, una heurística. Cuando las hipótesis que tú estás haciendo no son realistas, una heurística. Cuando estás en un parche y necesitas una solución rápida en poco tiempo, una heurística. Y si tienes todo el tiempo del mundo para resolver el problema, pues un método exacto. ¿Sí? Sí, perfecto.
Muchas gracias. Pero si puedes resolverlo de forma óptima, resuélvelo de forma óptima, ¿eh? Lo que pasa es que en muchas ocasiones no puedes. Entonces te tengo que explicar una heurística. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues gracias por venir. Se acaba la clase. Yo me voy a quedar con